se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí. Un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. La palabra del Señor. El tiempo se nos avanza, hermanos, pero vamos a ir rápido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice la palabra del Señor, me dice un fuerte amén cuando lo tengamos, hermanos. Dice la Escritura, pero el fundamento de Dios está firme. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, diga conmigo esto, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, bendícenos, Señor, esta noche con esta palabra, Señor, con este estudio de la palabra, que esta noche esta palabra pueda quedar impresa, pueda transformarnos, pueda ministrarnos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos des el rema, danos un rema y una revelación preciosa esta noche a cada uno, Señor. Te pido, mi Dios, que rompas y derribes toda muralla, Señor, toda oposición que el enemigo ha levantado sobre nuestra vida, Señor. Ha levantado para que esta palabra tenga oposición, Señor, esta noche, en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad y quebrantamos todo lazo, todo poder del enemigo, todo ataque del enemigo en este momento. Yo lo ato de pies y de manos y lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo demonio, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, Señor, yo lo ato y lo reprendo y le ordeno esta noche en el nombre de Jesús. Lo echo fuera en esta misma hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, tomo autoridad, Padre, para predicar tu palabra esta noche. Amén y amén. Voy a ir rápido, hermanos, pero quiero que usted me pueda seguir con su atención. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, su hijo espiritual, aquel joven hermano, aquel hijo espiritual que caminó al lado y que fue enseñado y ministrado por el propio Pablo, hermano, aquel hombre tremendo de Dios. Y las cartas que muchas veces escribió Pablo, y en este caso a Timoteo, estuvieron llenas de muchas figuras ilustrativas, y en este caso está hablando en metáfora, y se refiere, hermano, a que la obra del Señor es una casa grande. La obra del Señor es una casa donde hay muchos utensilios. Algunos, dice la palabra, son para usos viles, pero otros son para usos honrosos. Es decir, de todo, lo diríamos en palabras nuestras, de todo hay en la viña del Señor, hermano. De todo hay en la viña del Señor. Y Pablo está hablando de estas cosas y se las está escribiendo a Timoteo y le dice, lea conmigo el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata,
sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Por cierto, Pablo está hablando de instrumentos que habían realmente en las casas de aquel entonces. Unos para usos más importantes y otros para usos más viles, como los lavacros que estaban afuera de las casas para que la gente pudiese meter los pies ahí, que usualmente eran de barro, y la gente metía sus pies y con un guacalito lavaba sus pies para poder ingresar a la casa. Pero más de hablar de utensilios físicos, está hablando de utensilios espirituales, que serán de usos útiles, usos honrosos, y otros serán para usos no honrosos. Y estos son los que Pablo llama viles, es decir, menospreciados o despreciados, porque no tienen un uso de bendición. Mientras pensaba y ministraba, hermanos, la palabra para este día, el Señor hablaba esta mañana y me hablaba de aquellos que son útiles para Dios y de aquellos que aún no son útiles. Mire esto, hermano, por favor. ¿Cuántos me están siguiendo? Quiero hablar esta noche de los siervos que son útiles, porque no toda la gente aquí, hermano, es útil para Dios. Y se lo digo con amor, hermano, y se lo digo con franqueza. No todos somos instrumentos útiles para Dios aquí. Hay gente que es útil, pero hay otros, hermano, que no son útiles. Y dice la Biblia, lea conmigo el verso 19, que Él conoce el Señor, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, el Señor conoce bien clarito quiénes son los siervos útiles, hermano. Quiénes son los instrumentos útiles. Pero también dice que conoce a aquellos instrumentos que tienen iniquidad. Es decir, los instrumentos que no son útiles, hermano. En la obra del Señor, hermano, hay gente que es útil. Gente que sirve a Dios, que vive para Dios, que agrada al Señor. Mas hay otros que no, hermano. Hay gente que no camina bien con Dios. Hay gente que no camina recto con Dios. Hay gente que vive en pecado, que vive en la iniquidad de sus pasiones, en una vida desordenada, rebelde y desobediente a la palabra del Señor. Y estas son las personas que no son útiles a Dios. Alguien me decía, pastor, la gente en la iglesia, ¿cómo usted mira a la gente en la iglesia? Y yo le fui bien sincero a esa persona y le dije, mira, no toda la gente que viene a la iglesia realmente viene con una intención de cambiar. Y yo soy muy crítico en esto, hermano. Si usted está aquí en la iglesia y no viene con la intención de cambiar, usted viene a perder su tiempo. Yo me alegro de verlo aquí en este lugar. Yo me alegro que usted esté esta noche aquí, o probablemente alguien lo invitó un día, y qué bueno, porque todo comienza con una invitación y a lo mejor no venimos con la mejor disposición. Pero a medida que vamos caminando con el Señor, la meta y el fin de cada uno de nosotros tiene que ser cambiar. Tú y yo tenemos que ser mejores de lo que éramos ayer, hermano. Tú y yo tenemos que ir venciendo y superando áreas en nuestra vida que antes estaban gobernadas por la carne y por Satanás. Tú y yo no podemos vivir una vida cristiana y estando en los caminos del Señor, teniendo la mentalidad y los pensamientos y viviendo una vida pecaminosa, hermano. Porque ese es el problema hoy en día. Vemos las iglesias llenas, pero las vemos de instrumentos que no son útiles a Dios. Y así están las iglesias, hermano. Así están las iglesias hoy en día, llenas de mucha gente. Y qué tremendo es, hermano, que la iglesia se llene de gente, pero no de gente útil, sino de gente que quiere estar en la iglesia, pero que quiere seguir viviendo en el mismo pecado de antes. Gente que quiere estar en la iglesia, que se llena la boca andando una Biblia, diciéndole Dios le bendiga, pero sus corazones están lejos de Dios. Y esos son los instrumentos que no son útiles. Y en la misma carta, hermanos, de Timoteo, el Señor me hablaba
¿Cómo podemos convertirnos en instrumentos verdaderamente útiles a Dios? Levante la mano aquí los que quieran ser útiles para Dios, hermano. Yo quiero ser útil, le quiero decir y abrir mi corazón esta noche. Yo quiero serle útil siempre a Dios. Yo quiero ser un instrumento que Dios use. Si algo yo le temo en mi vida, hermanos, es a la insensibilidad espiritual. Me convierto en un instrumento inútil para Dios cuando me vuelvo insensible. El día que tú estés sentado en esa silla y te vuelvas insensible a la presencia de Dios, le voy a decir y se lo digo sin filtro, es un instrumento inútil. El día que pierdes la sensibilidad, dejaste de ser útil. Y esto es duro, hermano. El día que estemos alabando a Dios y tú, hermano, no sientas nada, te sientas hasta pesar levantar tus manos y cantar la alabanza. El día que sientas cargado y pesado orar, te estás convirtiendo en un instrumento inútil. Yo era muy joven y comencé a sentirme insensible. Y yo les conté un día, me fui a la iglesia. El pastor predicó, yo no era pastor, era un joven recién convertido, pero había entrado en una insensibilidad. Y llegué, terminó el culto y yo me vine al altar a orar. Apagaron las luces de la iglesia y me quedé llorando. Y le dije al Señor, Señor, no me voy a levantar de aquí hasta que vuelva a sentir tu presencia. La gente se fue, hermano, y yo me quedé llorando. Y me acuerdo que le dije a la persona que cuidaba, me voy a quedar orando, porque no me voy a ir de aquí hasta que sienta la presencia del Señor. Hermano, yo creo que pasé unas 2 horas y media ahí arrodillado, hermano, buscando, y le decía al Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, quebranta, tócame, quiero volverte a sentir. Y cuando yo comencé a humillarme, cuando yo comencé a santificarlo, hermano, vino de nuevo la presencia del Señor. Si tú estás insensible, tú necesitas venirte al trono de la gracia, necesitas venirte al trono de Dios y comenzar a buscar, porque el día que dejes de sentir, dejas de ser un instrumento útil. Y esto es así en una casa. Yo no sé si usted tenía con su familia o en su casa, pero mi mamá tenía el chinero, hermano. Un tremendo chinero que tenía, hermano. Estaba el comedor y estaba el chinero. Ahí en ese chinero había un montón de platos y unas vajillas lujosas, unos vasos de vidrio. Y cuando nosotros le íbamos a agarrar, nos decía, ustedes agarren los de plástico, aquellos de Coca-Cola que daban, ¿se acuerdan? A tomar agua en eso, los platos quemados, hermano. Aquellas vajillas Lennox que ya todas rajadas, hermano, de esos volados. Y mami, ¿y por qué no agarramos los otros? Esas son para las visitas. Y mire, cuando llegaba la visita, hermano, ahí nosotros aprovechábamos. No los toquen, decía. Vea que así hay algunas mamás aquí, ¿verdad? Y ahí estaban las cosas, nunca las podíamos agarrar nosotros, porque esos son para usos especiales. Hay gente, Dios tiene reservada gente que la va a usar en su momento y en su tiempo, porque son útiles. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oh, así que yo quiero que te mires en esta noche en el chinero de Dios. Te estoy reservando para un avivamiento. Aleluya. Te estoy reservando porque te voy a dar una pasión por esto y esto. Vasos útiles. Pero también en la casa, hermanos, de mi mamá, estaba el lavadero y había un mueble, hermanos, y abajo unas gavetas. Estaban un montón de platos y vasos que ya no se usaban. ¿Cuántos tienen cosas que ya no usan? Ahí están. Mami, y esto no es por la vez, dejarlo, decía. Saben que algunos así estamos.
un día fueron usados. ¿Cuántos están aquí, hermano? Pero ahora, en lugar de estar en el chinero, donde son para usos honrosos, ahora están allá. Y lo peor que donde te pueden poner es debajo de la pila de cemento, hermano. Ahí están sentados. Y usted está esperando el momento. Ay, ojalá pasara alguien y se llevara esto volado. Ay, hermano. Imagine que así dijera el Señor. No, esto es serio, hermano. Mira, ya, este no canta, este chilla. Y lo lleve. Porque esto es cuestión de unción. Esto es cuestión de ser útil. Muy feíto puedes cantar, hermano. Pero si eres un vaso de honra, la unción cae. Pero muy bonito cantas, pero si no eres un vaso útil, ni las moscas caen, hermano. Dele palmas al Señor. Eso es así. Muy bonito puedes hablar la palabra y ser elocuente y aquí y allá, pero si no eres un vaso útil, híjole, hermano. Un día pusieron un hombre que era muy elocuente a hablar y él no era cristiano, pero lo dijeron, mire, compártanos usted de Dios, y el hombre articulaba una frase con historias y anécdotas y todo, y estaba entre una multitud, y este hombre va a quebrantar a toda la audiencia. No, hermano, frustrado se bajó el hombre, porque esto no es del que quiere ni del que corre, esto es del que es útil. Tú y yo tenemos que ser útiles. Váyase por favor rapidito, hermano, el tiempo. En la misma carta, mi hermanos, retroceda por favor, capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 1, leamos. Usted va a notar que Pablo le escribe a Timoteo. Él escribe que para ser un instrumento útil tiene que tener ciertas características, y rápidamente voy a hablar de esas características. La primera de ellas dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero lea conmigo el verso 3, por favor. La primera característica de una persona útil es que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira lo que dice, ninguno que milita, ninguno que es soldado se enreda en los negocios de la vida. Primera característica de una persona útil, está comprometida, pase lo que pase. ¿Qué característica tiene un soldado, hermano? A mí a veces veo los soldados, hermano. Y una vez venía en el pick-up y me pidieron ray. Y ahí los soldaditos, súbanse pues. Ahí se suben ellos. Y veo los soldados, hermano, que están en el sol, ahí van caminándose y sufren penalidades. ¿Cuántos aquí han dejado de ser útiles a Dios porque quieren vivir un evangelio cómodo? ¿Me estás oyendo, hermano? Ay, no, es que ir a ganar alma. Ay, no. Mucho sol, pastor. ¿Y por qué no fue a la iglesia, hermana? Ay, es que allá por México un gran huracán que había, hermano, y no vaya a ser que... No, ya no le gusta. Has dejado de ser útil porque has dejado de estar comprometido con Dios. Has dejado de ser útil porque sabes que eres un militante de Cristo y te has enredado en los negocios del mundo. Y no se puede agradar a dos señores. Tienes que definirte. A mí me aflige. La gente me dice, pastor, no es que no estoy llegando a la iglesia por el trabajo. Y yo le digo, trabaje, es el mejor empleado. Pero no olvides tu compromiso con Dios.
¿Me estás oyendo, joven, que estás en la universidad? Pastor, yo no voy a la iglesia porque la U, dice. Y se pierden toda su carrera, nunca vinieron a la iglesia. Por eso cuando salen, hermano, y se gradúan, no hayan trabajo. Pero hay jóvenes, hermano, que en la U se acordaron del Señor, estuvieron comprometidos con sus principios. Cuando salen de la U, los primeros que contratan. Compromiso. No podemos ser útiles si no estamos comprometidos. Tú y yo tenemos que estar comprometidos. ¿Cuánto? 90% no, hermano. 99% tampoco. 100%. Dígale a la persona que está a su lado, al 100 o nada, dígale. 100%. 100%. Compromiso. Somos útiles cuando somos comprometidos. Número 2, hermano. Versículo 5. Primero le habla el compromiso de un soldado. Número 2, segunda característica. Versículo 5. Es el atleta que lucha legítimamente. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hay alguien aquí que haga deportes, hermano. Hay alguien que conoce. Yo conozco atletas, hermano, de los mejores atletas de aquí del país, en triatlón, en atletismo, hermano, comprometidos, sus dietas. Y ahí están, hermano, pero entrenando todo el tiempo. Yo veo ahí sus redes sociales y es que increíble. Yo digo, no hacen otra cosa. A mí me gusta mucho el ciclismo, hermanos. Hay un gran ciclista de la década pasada llamado Lance Armstrong. Ustedes lo conocen o lo escucharon. Ganó los Tours de Francia. 7 veces ganó el Tour de Francia. Pero en el año 2012, hermanos, le quitan todos los trofeos y los méritos que había ganado. Y él tenía patrocinios de Nike, hermanos, tenía patrocinios de un montón de entidades, hermanos, que le daban millones de dólares. Cuando se dan cuenta que él ganó los Tours de Francia, que en 21 días tienen que recorrer 3,000 kilómetros y ficha. Imagínense esto, hermano. Vienen y se dan cuenta que él hizo fraude, se dopó, alteró, se introdujo sustancias a su cuerpo para cambiar su metabolismo y todo, transfusiones de sangre, un montón de cosas. Se dieron cuenta que no fue real como atleta, que no fue un atleta íntegro, que no compitió como tenía que competir comparado a los otros. Le quitaron todo. ¿Qué significa esto, hermano? Un atleta es alguien que si gana, que si compite, tiene que hacerlo legítimamente, hermano. El evangelio se tiene que vivir legítimo. No es copia. Legítimo. Para ser un instrumento útil para Dios hay que ser legítimo. ¿Para qué estás sirviéndole a Dios? ¿Lo haces por el aplauso? ¿Lo haces para que te vea la gente? ¿O lo estás haciendo con un corazón realmente legítimo, agradecido con tu Dios? Aquel que es legítimo, hermano, no le importa lo que los demás le digan. Ahí solo a usted la ponen a barrer la iglesia, niña, no lo haga. Eso es lo que no son legítimos, hermano. Ellos lo vienen a hacer para que lo vea el pastor o lo vea la gente, para que le den el aplauso, para que le tengan lástima. Pero el que lo hace legítimo no le importa. No es que yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo a Dios. Esos son los atletas legítimos. Esa es la gente, hermanos, que está comprometida y que luchan como atleta. Hay momentos en que los atletas quieren rendirse, pero ahí van, hermanos, sacando fuerzas de debilidad. Legítimo. Vamos rápido, hermano. ¿Cuántos le dan gloria al Señor esta noche? Versículo 14. Hablamos de un soldado, de un atleta, y ahora hablamos de un obrero. Versículo 14, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Una característica de un instrumento útil es que es un obrero aprobado. ¿Cómo estamos aprobando nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos aprobando nuestra relación con Dios? Estamos haciendo esta noche cómo venimos, cómo nos presentamos aquí al Señor, como un obrero aprobado, o algunos, hermanos. ¿Sabe que a veces cuando no estamos aprobados no tenemos ni la solvencia de levantar nuestras manos? Porque sabemos que estamos tan desaprobados por Dios, por la vida que estamos llevando. Procura presentarte a Dios como un obrero. Sabe que la gente que es bendecida, hermanos, en su vida es aquella gente aprobada. Mi mamá en sus negocios tenía empleados y recuerdo que ella siempre le gustaba ayudar mucho a la familia. Y mi mamá, Dios la bendijo tanto y le daba trabajo a familiares, primos, tíos, y los llevaba a trabajar al negocio. Y la familia, hermanos, que era la familia, mi mamá la apreciaba, pero eran los peores empleados. Llegaban tarde, siempre estaban pidiendo permiso para irse temprano, hacían un montón de movidas, eran perezosos, haraganes. Y mi mamá un día se cansó y dijo: ya no contrato más, ni traigo más gente del pueblo para trabajar conmigo. Porque comenzó a darse cuenta que la gente que de repente ella miraba, mira, te voy a dar trabajo, era la que mejor le trabajaba. Era la que mejor llegaba temprano. Era la que no ponía excusa. Es la que le decía: mire, venga a arreglarme esto. Y es la que nunca hacía mala cara. Yo he visto muchos aquí hacer mala cara cuando le sirven a Dios. Díganle al vecino, le están hablando. El obrero aprobado es aquel que no anda hablando de la iglesia, ni anda hablando del pastor, ni anda hablando del hermano, ni anda hablando del prójimo. No le hace mala cara. Ese es el obrero aprobado. Y mi mamá, le voy a decir así claramente, echó a la familia. Porque en lugar de ser útiles, le generaban problemas. Hay gente, hermano, que Dios va a quitar porque le generan problemas a su misma obra. Y no se enoje cuando Dios te haga a un lado. No te enojes cuando Dios quite sus ojos de tu vida y los ponga en alguien más. Porque Dios va a usar a los útiles. Capítulo 2, verso 20, es rapidito, hermano. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro, y unos son para otros usos honrosos y otros para usos viles. Y luego dice en el 21, así que si alguno se limpia, aquí habla de limpieza. Primero hablamos de un soldado, de un atleta, de un labrador, de un obrero, pero ahora hablamos de que una característica del instrumento útil es que tiene que estar limpio. Me dijo una vez una persona, pastor, me dijo, y estábamos hablando con esta persona, Dios no usa vasos sucios, me dijo. A mí me habían llegado a dar una palabra profética y de repente aparece esta hermana y me dice: pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, hermana, mire, quiero decirle algo. No sé qué le vino a decir esa persona. Y esta persona no me había dicho nada extraordinario, me había dicho unas par de cosas por las que orara. Pero me dice: mire, pastor, cuidado, me dijo. Esa persona tiene problemas con esto, me dijo. Así me hizo la seña, bien me acuerdo. Ah, le dije yo: sí, pastor. Esa mujer ha andado en iglesia y aquí me comenzó a decir.
Ah, le dije yo. ¿Sabe qué, pastor? Dios no usa vasos sucios. Hace años fue eso. Hace años. Y yo lo entiendo en el ministerio hoy. Dios no usa vasos sucios. ¿Quieres que Dios te use? Límpiate. ¿Quieres que Dios te bendiga? Límpiate. ¿Quieres que Dios te prospere? Límpiate. ¿Quieres que Dios te muestre su gloria? Límpiate. Dios no usa vasos sucios. Y ahí estamos queriendo que Dios nos use. ¿Y cómo te va a usar? ¿Cómo nos va a usar? Cuando no venís a buscarlo de corazón. Cuando te vas de aquí y estás allá afuera, tu vida, lo que menos parece, es la vida de un hijo de Dios. Eres más mundano que el diablo. Eres más carnal que la carne asada, hermano. ¿Es cierto? Yo como ya nada me impresiona, hermano. No, esto está fuerte. Oye, le bajo al mensaje, hermano, le bajo. Le bajamos, hermano. Mire, lástima que el tiempo me llevaba ahora, hermano. Si se quiere que le baje al mensaje, le bajamos, hermano. O mantenemos el tono, subimos porque falta la despedida, hermano. Gente que no va a ser bendecida porque no se limpia. El día que dejes ese pecado, el día que dejes esa relación, el día que dejes de hacer lo que tú sabes que no está agradando a Dios, ese día el Señor te saca de debajo de la pila. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas que ya no utilizamos. Pero de repente nos acordamos, ves, si yo tengo un volado ahí guardado. ¿Y dónde está? Espérate, lo voy a buscar. Allá en la bodega, allá a donde, hermano, hasta donde las cucas están, pues. Y uno se acuerda, ve, aquí estaba, polvoso, maloliente. Y de repente lo voy a limpiar. Yo te quiero decir esta noche que si te limpias, el maestro te va a limpiar. Hay esperanza. Aleluya. Hay esperanza. Hay esperanza. Porque algo tiene el Señor que le encanta limpiar. Pero ¿sabe que pasamos por un proceso de limpieza, hermano? Pasamos por un proceso. Nos tiene que sacudir. Y esas sacudidas duelen. Vea que estos remangones que nos pega el Señor duelen, hermano. Por eso cuando te duela algo, acuérdate que te están sacando de debajo de la pila y que te quieren dar un uso. Por eso no reniegues en la prueba. Hacete el blandito. Hágase el suavecito, hermano. Porque esta noche yo sé que el Señor, hermano, en su misericordia, anda buscando algo, hermano. Dice, por ahí lo metí. Aquí está. Y te trajo esta noche a la casa del Señor. Porque te quiere sacar y te quiere poner en su vitrina. Termino con esto, hermano. ¿Cuántos le dan gloria al Señor esta noche? Versículo 23. ¿Qué otra característica tiene el instrumento útil? Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque, ¿qué dice ahí? El siervo, diga conmigo, siervo del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos.
apto para enseñar, sufrido. Diga conmigo: el siervo del Señor. Última característica de un instrumento útil: siervo. ¿Qué es el siervo, hermano? ¿Qué es el siervo? El que sirve. Yo le digo a mi hijo, Jaime Andrés, mi hijo, Jaimito tiene un carácter fuerte, hermano. Él tiene 5 años. Y yo estoy siendo fuerte con él. Y a veces yo le digo a mi esposa, y aquí están los demás de protocolo, le digo: no me lo consientan, le digo, yo no me lo consiento. Porque estoy siendo fuerte con él. Y algunas veces que estoy siendo fuerte, pero es que en aquellos tiempos de mi mamá, usted sabe esa seña, hermano. Y yo le digo: no me contestes, Jaime Andrés. Me contestas, te doy, le digo yo. No me contestes. Está bien, papi. Le voy a decir una cosa. Pero es que, Señor, ¿y por qué viajaban? No le conteste al Señor. El siervo, amén, que se haga tu voluntad, Señor. Si me la quitaste a la fulana, que se haga tu voluntad. Pero es que, Señor, si tú... ¿Y por qué fuiste tan ingrato que me quitaron el trabajo? Y yo... El siervo del Señor, el instrumento útil, se convierte en siervo. ¿Cuántos pueden esta noche ser siervos, aceptando en esa silla donde están, diciendo que se haga tu voluntad, Señor? Julio Melgar, con esto termino, un salmista. Yo no sé si vieron en las redes sociales una predicación de este hombre con cáncer, consumido, hermano. En sus últimos días de vida me quebrantó eso. Predicando y aceptando la voluntad. Y dijo algo: le he cantado y le he servido al Señor, que si su voluntad es esta enfermedad y llevarme, bienvenida sea. Oh. Y tú estás, tú y yo, rezongando por nuestro problemita, cuando el instrumento útil es aquel que dice: hágase tu voluntad y no la mía. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. El siervo útil es aquel que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré y me gozaré en el nombre del Señor. El siervo útil es aquel que dice: Señor, aunque no vea, aunque no sienta, pero yo voy a creer, Señor, y voy a obedecer. El siervo inútil, el que no es de uso honroso, ay, se va de la iglesia. Se va de la iglesia a las primeras de cambio. Yo espero que cada uno de ustedes aquí, hermano, entren al cielo junto conmigo, hermano. Que ninguno, que cuando tú te vayas quedando yo te empuje, y cuando yo me quede tú me empujes. Pero que todos entremos juntos, hermano. No que de repente y el hermanito y la hermanita. Ay, hermano, viera que los hermanos andan en el mundial. No. El siervo útil, el instrumento que le va a servir al Señor, son los siervos. Entre más alto sea tu privilegio, entre más Dios te use,
Entre más Dios te bendiga, entre Dios más te prospere, yo le oro al Señor que el Señor te bendiga y te prospere, hermano. Pero le pido al Señor que también te haga un siervo útil. Porque ya cuando el pastor es bendecido y crece, ahí no me meto. ¿Cuánta gente tiene su iglesia, pastor? Por eso un día un pastorón no vino a nosotros. Allá estamos en el antiguo local. Mire, primero me dijo así: por $300 no voy, me dijo. Quería más. Y nosotros hablando de $300 era un fatal, hermano. Me dijo, y me mandó a decir, primero me preguntó cuánta gente había en la iglesia. Y luego me dice, mire, por $300 no va. Y si va como con 15 personas. Y hay que darle alimentación. Y ¿cómo que vamos a hotel nosotros? Dije. Y le dije, hermana Aida, ¿sabe qué, hermana Aida? Dígale que jamás lo quiero tener aquí, le dije yo. Se nos olvidó ser siervos útiles. Es que si no me dan ofrenda no me muevo. Quien te paga a ti, quien me paga a mí, viene de ahí arriba, hermano. Dele las palmas al Señor. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios por su palabra. Seamos siervos. Seamos siervos. Pablo dijo, todas las cosas las he estimado como pérdida por el conocimiento del Señor, y todo lo tengo por basura. Quiero serte útil, Señor. Quiero serte útil todos los días de mi vida. Habla con el Señor. Sacúdete la insensibilidad. Sacúdete la indiferencia. Sacúdete. Sacúdete la indiferencia. La insensibilidad. Si esta noche nos convertimos en un instrumento útil, Él te va a usar. Él te va a llenar de su respaldo y de su gloria. Él va a poner su gracia y favor en ti. Pero hay que limpiarnos. Habla con el Señor. El tiempo nos avanza, pero esta noche, si hay personas, tenemos que reconciliarnos con Dios, volvernos al Señor. Póngase de pie ahí donde está. Esto es algo personal. Póngase de pie. Sincérese con Dios. No mire quién se pone o quién se pone de pie. Eso es ser inútil. Cuando reconozco que necesito de Dios, le bendiga a las personas que se están poniendo de pie. Hable con su Dios, síganse poniendo de pie. Si todo el mundo tiene que ponerse de pie, hágalo, no importa. Esto no es para el pastor, no es para la gente que tienes a tu lado. El instrumento útil no le importa agradar a los demás, le importa agradarlo a Él. Y mientras tú estás ahí, el Señor te va a sacar de donde has estado
probablemente guardado. Alguien me dijo, pastor, es que ya no me invitan. Y antes, ¿cómo me invitaban? Y yo le dije, hermano, no será, hermano, que quizás no está siendo útil. Porque lo útil se ocupa, le dije. A lo útil se le da uso. A los útiles el Señor los toma en sus manos día a día. Sincérate con Dios esta noche. Padre, esta noche dile, perdóname, Señor, perdona mi iniquidad, perdona mi pecado, Señor. Reconozco esta noche, mi Dios, que como un soldado me he enredado en cosas que no te han agradado. Pero yo te pido que me perdones esta noche y me vuelvo a ti de todo mi corazón. Te pido que me selles con tu Espíritu Santo, Señor, porque quiero ser un instrumento útil para tu gloria. Si usted se lo está pidiendo, hermano, esta misma noche el Señor, yo sé que el Señor lo va a tomar como ese instrumento que estaba allá refundido, olvidado, escondido, sin uso. Pero el Señor lo va a tomar esta noche y lo va a comenzar a limpiar y lo va a convertir en un instrumento útil. Yo quiero ser como tú, y yo quiero ser como tú. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser como tú. Y yo quiero ser como tú. Terminemos diciéndole esto al Señor. Y yo quiero ser como tú. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser como tú. Y yo... Algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi camino.